Bienvenidos a otro entrenamiento de Mate en 2. Hoy vamos a comenzar nuestro entrenamiento de Mate en 2. Bueno, en realidad vamos a comenzar nuestro día de entrenamiento haciendo Mate en 2. Nuestro día de entrenamiento, porque todos los días hay que entrenar, así que voy a comenzar hoy mi día de entrenamiento haciendo Mate en 2. Aquí tenemos el volumen, el nivel 2. A ver, habíamos hecho el nivel 1. Sí, habíamos hecho todo el nivel 1, el volumen 1, volumen 2, volumen 3. Ahora estamos en el nivel 2, estamos en rey y dama para dar mate. Y acá hay 1, 2, 3 volúmenes, 4 volúmenes. Vamos a intentar hacer los 4 volúmenes. Y si no, todos los niveles, si es que nos da el tiempo. Así que comencemos nuestro entrenamiento. Vamos a esperar un ratito que cargue. Ok. Bien. Acá necesitamos hacer un mate en 2. ¿Qué podemos hacer? Mate en 2. Primero, tenemos que darnos cuenta lo siguiente. El caballo está clavado. Como el caballo está clavado, no se puede mover, por tanto yo podría, por ejemplo, mover mi rey desde F3 a G2. Y aquí el caballo que está clavado no se puede mover, el peón de F5 no se puede mover, el peón de H5 no se puede mover, el rey tampoco se puede mover, no hay ninguna casilla libre, y solo quedaría que muevan el peón de G6 a G5, y entonces está completamente en red de mate, el rey negro, y con esa jugada las blancas hacen dama G4 y sería mate. Interesante jugada. Vamos a ver, vamos a hacer rey G2, el peón se tiene que mover y dama de F4 a G3, mate. O sea que estos son más para pensar, ¿no? Mucho más para pensar. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que evitar que la dama se active. Si, por ejemplo, se mueve el rey, un momentito, estaba pensando yo con las blancas. No, es con las negras. Acá dice que es las negras. Las negras. Pues igual, tenemos que evitar que la dama se active. Para eso tenemos que mover el rey con jaque. Podríamos mover, por ejemplo, a C1 jaque. El rey blanco solo tendría 2 casillas. 3 casillas en realidad. Podría ir... No, 2 casillas, no. Podría ir a B3 o podría ir a la casilla A1. Si va a la casilla A1, la dama va a B2 y es mate. Y si va a la casilla B3, la dama va a C2 y es mate. Podemos visualizar esto. A ver. Rey de C2 a C1. Jaque, que con la dama que está en D2, un jaque descubierto. Rey de A2 a A1. Entonces dama de D2 a B2, y si rey de A2 a B3, dama desde D2 hasta C2. ¿Sí? Vamos a hacer eso, jaque, va a la jugada más difícil de encontrar, creo yo. Hace rey de A2 a B3, y de aquí dama de D2 a C2 sería mate, porque fíjense que peón de B cubre todas las salidas del rey blanco. Vamos a otro. Este mate creo que ya lo hemos visto. Vamos a amenazar mate ahogando al rey. Vamos a colocar nuestro rey en G6. Sí, ya lo hemos visto. Solo puede mover el peón. Una vez que mueva el peón, le damos mate en F7. Sí, es un mate que hemos visto bastante ayer en nuestro entrenamiento de mate. Este también ya lo hemos visto. En este caso, lo que vamos a hacer es evitar que el rey salga por C2. El peón de negro está yendo hacia B1, entonces el rey solamente puede moverse a C2, y para eso vamos a llevar el rey a D3. Estamos explicando un poco de nuevo esto que ya habíamos visto ayer. Bueno, en el entrenamiento 1, ¿no? Aquí hay un tema muy importante, la torre. Tendría que moverse. Si nosotros hacemos un descubierto, rey de F3 a F2, hacemos un descubierto, y la torre solamente podría moverse a G2 para cubrir ese mate, ya que el rey no puede mover ni el rey ni el peón.
Y en este descubierto, aunque nos hace jaque, la dama entra y toma la torre. Aquí hay mate en 2 jugadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el peón, que está en A7, puede moverse a A8. Eso es importante porque de esa manera podemos ahogar al rey, cosa que se obliga a mover ese peón, pero ahogarlo con la intención de darle mate. Por tanto, vamos a ir el rey, lo vamos a llevar a F5. De esa manera vamos a amenazar dama G4 mate. El rey no puede moverse a ninguna casilla, se tiene que coronar. Y entonces dama G4 es mate. Aquí vamos a llevar el rey hasta un salto de caballo, con tal de que solo tenga una casilla que es H3. Y entre al pasillo donde la dama negra le va a dar mate. Bueno, esto ya lo hemos visto ayer. El beso de la muerte de muchas maneras, lo hemos visto ayer. Siempre presente ese beso de la muerte. Ahora, aquí lo hemos visto ayer, solo que estos peones estorban un poco la visión. La verdad es que es una oposición diagonal, no se olviden. Y el beso de la muerte. También lo hemos visto ayer. Vamos a hacer un salto de caballo. Ahora el rey blanco sí puede ir a A4 porque el peón está funcionando como escudo. O puede mover su peón también a B5, igual le vamos a dar mate con la dama. Y la dama va hasta A2 y le da mate como mate del pasillo, pero cubriendo también B3 la dama. Esta es oposición diagonal. Y aunque el peón avance para coronar, no hay tiempo suficiente. Salto de caballo. Y el beso de la muerte. No nos olvidemos, esto es oposición diagonal. Esto lo hemos practicado ayer. Si quieren pueden verlo. Ese video está en el canal. Todos estos mates en donde hay un salto de caballo y una oposición diagonal y una oposición frontal. Se ha practicado hartísimo. Aquí hay un jaque. Aquí hay un jaque. Pero vamos a saltar con el rey hasta la casilla C6. Fíjense que al saltar a la casilla C6, el rey negro queda ahogado, el caballo tiene que moverse y no puede controlar al moverse el caballo la casilla C7, que es donde se va a dar mate, porque el rey negro está ahí movilizado. Ahora el caballo salta y hay mate directo con un beso de la muerte. Acá hay una oposición diagonal. Y el beso de la muerte. Acá hay una... Aquí también esta estructura la habíamos visto ayer. Ahogamos al rey negro, pero aunque está ahogado, el rey negro está inmovilizado por las piezas blancas, tanto el rey y la dama. Sin embargo, tiene los peones que pueden moverse, por tanto nos da justo el tiempo para poder darle mate con un beso de la muerte. Un beso de la muerte. Aquí vamos a ver. Juegan las negras. Ok. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Aquí existe la posibilidad de que el rey tome el peón. La posibilidad del rey blanco, ¿no? Que tome el peón y que vaya a las casillas H6, H7, H8. Vamos a quitar la mayor cantidad de casillas. Tenemos que quitar la mayor cantidad de casillas. Bueno, no puede tomar el peón, disculpen, me he equivocado. Aquí está el caballo, no puede tomar el peón. Entonces necesitamos llevar nuestro rey a la casilla H5. El rey de G4 va a ir a H5. Luego el rey blanco solo ahora tendrá 2 casillas para ir, que será la casilla H7 y H8. H7 quizás es la jugada más difícil. No. H7 y H8 son iguales, porque ambas se va a contestar con la dama a H6, con un mate cubriendo la casilla G7. La casilla G8 está cubierta por el caballo, así que no tenemos problema. Lo que vamos a hacer es apoyar la entrada de la dama para dar mate. El rey se tiene que encajonar porque el peón no puede moverse. Y en dama H6 sería el mate. Aquí tenemos una oposición frontal. Siempre
Siempre tenemos que tener ese esquema de mate en nuestra cabeza. Acá hay una oposición frontal. Y ahora pues, se puede dar mate porque el peón blanco está yendo hacia H8. No está controlando G2. Aquí un salto de caballo. Y el mate. Esos son los esquemas de mate que ayer hemos estado mirando con la dama y el rey. Por eso esto lo estoy haciendo rápido porque en realidad son esquemas de mate que hemos aprendido ayer. Esto es oposición frontal. Aquí hay el peón, pero lo que vamos a intentar hacer es, vamos a ver en este caso, es llevar al rey hasta una posición. Veamos, a ver, veamos. Ya. Esta es la jugada que vamos a hacer. El peón no se puede mover. Estaba buscando qué hacer. El peón no se puede mover. El rey está casi en, podemos decir, encerrado completamente. Porque el peón de G5 está cubriendo H6. Entonces lo que vamos a hacer es una oposición frontal tomando el peón con el rey blanco. Rey blanco de F6 toma F7. El rey negro no puede ir a H6 por el peón que está en H5 cubriendo H6. Entonces solamente tendría la casilla H8 y al ir a la casilla H8 ya queda en un pasillo en donde la dama desde A4 iría a H4. Este es una combinación. Por ejemplo, es la oposición frontal combinada con la idea de que el rey no puede escapar por H6. Si pudiera escapar por H6, la oposición frontal no serviría, pero en este caso sirve porque ahora solo tiene una casilla para donde ir y ahora entra en el pasillo y ahí entramos con la dama. A veces hay que pensar un poco más. Si no es un esquema conocido, como ustedes pueden ver, o es un esquema que no estamos reconociendo, entonces hay que pensar un poco más. En este caso, continuamos con los esquemas de oposición frontal, el esquema de salto de caballo. Esto hay que tenerlo en la mente, claro. Aquí vamos a irnos, vamos a tener cuidado acá. ¿Por qué? Porque el rey negro está a punto de ser ahogado, pero vamos a impedir que sea ahogado porque se puede comer el peón de A3. Entonces lo que vamos a ir es a salto de caballo. El rey negro puede comerse el peón de A3, pero va a quedar en un pasillo. Y entonces la dama va a poder ir hasta A1. El rey negro no puede ir a la primera fila porque está la dama ahí. Entonces le vamos a dar la opción de que se coma el peón y la dama va a A1 y le da mate en un pasillo. Aquí es salto de caballo. Hemos visto esto muchas veces. Aquí es salto de caballo. Las otras piezas que no juegan no la vemos, sino simplemente las que están en el esquema que estamos intentando internalizar. Bueno, acá salto de caballo nuevamente. Poco a poco la partida, o mejor dicho, el entrenamiento se va haciendo un poco más complicado porque va poniendo varias piezas. Este también es un esquema en el que hemos visto, en el que se inmoviliza al rey negro amenazándole mate, pero se deja que pueda mover otra pieza como un peón y se le da un beso de la muerte. Ese es un esquema que ya hemos visto también. Acá hay una oposición frontal. Sí, también hemos visto esta oposición frontal en donde la casilla G7 no está habilitada, pero la casilla G8 sí, para darle mate, y el rey tiene una única jugada. Aquí oposición frontal. Son esquemas de mates que hay que ir internalizando, por eso es el juego. Acá oposición diagonal. En este movimiento vamos a ir y vamos a encerrar al rey en un pasillo. El rey no podría ir a A2 ni B2, pero puede ir a B1. Sin embargo, la dama ya puede bajar la primera fila y dar mate. O mover su peón, por ejemplo. Puede mover su peón. Igual la dama puede ir a E1 y dar mate porque ya estaría como en un pasillo. Salto de caballo. Aquí hay que tener un poco de cuidado.
vamos a hacer aquí vamos a hacer una jugada como de encajado. Vamos a ver. La idea es que el peón que está en G6 cubre H5 y F5. Entonces, queremos llevar la dama hasta G3 y desde G3 darle mate porque el rey no podría salir por H5 ni F5, por tanto, y obviamente la dama cubre H4 y F4. Por tanto, lo que vamos a hacer es llevar el rey amenazando el mate y el rey negro a F2, desde E2 a F2. El rey blanco se mueve de H4 a G4 y la dama negra justo se pone enfrente. Fíjense, aquí hay un mate muy bonito en el cual se está cubriendo la salida. No sé cómo se llama este mate, pero este es el mate, el esquema que ahora tenemos que ir grabándonos. Juegan las negras y hay que tomar en cuenta que la torre está clavada. Entonces, si la torre está clavada, lo que hay que hacer es obligar al rey negro a entrar en un pasillo. ¿Cómo va a entrar en un pasillo? Primero, el alfil que está en D5 cubre las casillas F7 y G8. Vamos a llevar el rey, entonces, el rey negro de F5 a G6 cubriendo G7. La torre no se puede mover, por tanto el rey es el único que se podría mover a E8. Cuando está en E8 entra dentro del pasillo. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que D7 no se cubre, cuando yo baje la dama a C8 dándole jaque, va a cubrirse C7 también y estará en pasillo. Entonces vamos a obligar al rey a ir a E8, entrar en la posición de pasillo y la dama desde C5 va a C8 y es mate. Importante que la torre estaba clavada y no se podía mover. Vamos a ver otro. A ver. Aquí, bueno, aquí un salto de caballo. Veamos acá, otro salto de caballo. Este tipo de mates son ya un modelo, ¿no? Bien, mucho cuidado acá. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo podemos ahogar. ¿Cómo lo podemos ahogar? Evidentemente el rey negro no tiene más que la jugada G5. Fíjense, no puede ir a H4 por el peón, no puede ir a la fila, correcto, a la fila sexta porque la dama está ahí. Tenemos que bloquear, por tanto, esa fila sexta con el rey para que el rey solamente tenga la opción de ir a H6 y entrar en el pasillo. Pero ahora, ¿cómo le damos mate? Voy a decir sobre una jugada que es quizás la jugada más difícil en ajedrez. No sé si será así, pero alguna vez escuché a alguien, a un entrenador decir eso. Esta es la jugada más difícil en ajedrez. Vamos a ver. Primero vamos a colocar el rey en F6. Y entonces el rey negro va a H6. La jugada es la dama diagonal hacia atrás. O sea, yo tengo mi dama y en diagonal hacia atrás. Es difícil de ver. Es difícil de ver. Quizás es la jugada más difícil de ver. No digo que sea así, pero he escuchado a un entrenador que decía eso, ¿no? Que es la más difícil de ver. Bueno, este es un esquema de oposición diagonal. Oposición diagonal. Aquí vamos a llevarlo a un pasillo. Vamos a llevar el rey a C5, formando un pasillo, obligando al rey negro solamente a ir a A6. Fijémonos que el peón de C6 cubre B7. Y ahora que entra en el pasillo, la dama da en A8 mate. Esa es la idea de dar mate en el pasillo. Aquí ya conocemos este esquema de mate, este modelo de mate, un patrón de mate. Y nuevamente el patrón de mate en el cual inmovilizamos al rey negro, pero tiene otras piezas que mover y le damos el beso de la muerte. Oposición diagonal. Acá de nuevo tenemos una posibilidad de poder
poder ahogar al rey, eso es lo que quería decir, y movilizar al rey blanco para que él mueva sus peones. Por ejemplo, en este caso puede mover el peón de B4 a B5. Entonces vamos a llevar nuestro rey de D5 a C4 para cubrir justo esa casilla que el peón va a dejar libre una vez que se mueva, y ahora la dama va a poder darle un mate de pasillo con dama de B7 a A7, mate de pasillo. Aquí vamos a utilizar, vamos a hacer que entre en un pasillo nuevamente. Estaba pensando si voy a utilizar el alfil, por eso pensé un poquitito, pero no. Vamos a obligarlo al rey negro a entrar en un pasillo. Siempre esa es la idea. Si puede entrar el rey negro en un pasillo, entonces ya se le puede dar mate. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Queremos que sea un pasillo, pero ¿cómo hacemos que sea un pasillo? ¿Cómo hacemos que sea un pasillo aquí? Bastante bueno. Bien, vamos a amenazar un mate del beso de la muerte en G6, comiendo el peón con el rey. Rey por F6, amenazamos a mate. El rey, si se mueve a H5, comemos el peón de G5 con la dama y sería mate. Fíjense esa jugada, esa era la jugada que quizás uno tiene que haber calculado antes. Al haber comido el peón de F6, ya queda el peón de G5 suelto, se lo puede comer y es un mate del beso de la muerte. Aquí igual vamos a inmovilizar al rey negro y le vamos a dar un mate del beso de la muerte. Oposición diagonal. Bien, esta oposición ya la hemos visto. Y gracias a que se puede mover con los peones, hay un mate en G1 en este caso, porque no puede ir a G2 por el peón que está ahí. Parecido a lo que habíamos hecho antes, solo que ahora no se puede mover el rey, por ejemplo, a H4. Así que necesitamos ver cómo vamos a jugar. Ya, vamos a inmovilizar a este rey, ya que el peón de G5 se puede mover. ¿Cómo se puede mover? Comiendo el peón de F4. Esa es otro tipo de jugada que muchas veces se nos presenta. No la vemos. En este caso me costó unos segunditos ver que ese peón se podía mover porque puede capturar. Y ahora el rey está inmovilizado. Y una vez que capture con el peón, le damos mate en G7. ¿Por qué? Porque la casilla H5 está cubierta por el peón blanco. Bueno, acá hay una oposición frontal. Este esquema también ya lo hemos visto, donde el mate va en la última fila y el peón de A6 por encima del rey es un peón traidor. Oposición, salto de caballo. Aquí hemos visto este mate. A ver, vamos a inmovilizar, vamos a pensar un ratito. Vamos a pensar un ratito. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar el rey a F4. Ahora el rey blanco está en un pasillo. Si se mueve, por ejemplo, a H4, dama H6 es mate, pero si corona, de H7 a H8 coronando, dama por H8 sería mate porque seguiría en el pasillo. El peón traidor de G6 impide que escape. Oposición frontal. Eso hay que pensarlo un poquito. La idea de formar un pasillo, oposición frontal, la idea de formar un pasillo siempre tiene que estar latente. Aquí salto de caballo. El esquema de mate que hemos practicado bastante, salto de caballo. Aquí podría ser salto de caballo para obligar al rey a ponerse en una posición en la cual al rey negro se le dé el beso de la muerte. Directamente así. Salto de caballo, pero un salto de caballo
no es el mismo que hoy estábamos viendo. Oposición frontal. Oposición diagonal. Los esquemas que estamos viendo. En este caso, en particular, vamos a hacerle como un pasillo o una red de mate al rey blanco. Lo vamos a inmovilizar y va a tener que mover su peón de H6 a H7. La idea es llevar el rey desde A8 a B8. Digo inmovilizar, aunque este rey se puede mover a A5, sin embargo el mate igual va a ser dama B4, porque esa dama B4 estaría apoyada por el peón que está en C5. Entonces, dama B4 es el mate. Fíjense, parecido a lo que habíamos visto, pero con un peón ahí y un rey apoyando. Ahora está al revés. El rey está en la posición del peón cubriendo que el rey contrario no entre. Acá tenemos un salto de caballo. Un salto de caballo. Esquema de mate conocido. En esta posición vamos a inmovilizar al rey negro y vamos a permitir que el peón de F6 se mueva a F5 y vamos a ir amenazando el mate. Está inmovilizado el rey negro y ahora le damos el beso de la muerte. Aquí lo mismo, vamos a obligar al rey negro que mueva su peón y nosotros vamos a cubrir esa casilla para que cuando lo mueva le demos mate. Aquí vamos a dar mate por casillas blancas. Justo el alfil se puede mover, pero por casillas negras, y el mate va a ser beso de la muerte. Aquí ya hemos visto este mate con una posición frontal y dar el mate en el borde del tablero. Oposición diagonal. Oposición diagonal. Estos esquemas tenemos que tenerlos claros. Oposición, salto de caballo. Oposición frontal. Oposición diagonal. Lo digo una y otra vez, no para ser tan cargoso, sino para entender que la idea es esa, ¿no? Vamos ahora a hacer, iba a ser una oposición frontal, pero veo que el peón de A3 va a estar libre y luego no vamos a poder cubrir ese. Vamos a poder cubrirlo, sí. Me estaba olvidando que aquí el peón de A4 es un peón traidor. O sea, cuando yo haga rey C2 y el negro me coma desde A2, come el peón de A3, la dama desde E5 irá a B2 jaque, cubriendo toda la columna B, y el peón traidor de A4 va a permitir que se le haga mate al rey negro. A veces hay que hacer un pequeño cálculo. Vamos a ver si aquí, inmovilizando al rey, se gana. El rey, bueno, este ya lo habíamos visto, este esquema de mate. Ahorita me di cuenta del peón y todo este esquema de mate que ya explicamos, justamente es como un encajado, ¿no? Un encajado ya, frontal. Salto de caballo, encajado frontal. Voy a llamarlo así, encajado frontal. Oposición diagonal, porque es segunda vez que lo había visto, pero tercera, ¿no? Con el rey que también funcionó de peón. Bien, acá las blancas. Hay que tomar en cuenta que el peón de H6 puede moverse. Por tanto, vamos a hacer un encajado frontal, pero de una forma interesante. El alfil, el rey y el peón de F4 van a cumplir la función de encajar a ese rey. Y va a ser el alfil y la dama que van a dar el mate de este encajado frontal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer este encajado? No, yo estaba pensando en dar mate con las blancas, pero aquí dice con las negras, así que tenemos que ver que
que el caballo está clavado. Por tanto, como está clavado, vamos a llevar el rey negro desde G4 a F3 para amenazar un mate que, como es en casillas blancas, el alfil de casillas negras no puede detener. Aquí vamos a inmovilizar al rey negro, ya que tiene un peón libre en G4, que al moverlo le vamos a dar un mate, un beso de la muerte. Aquí lo mismo, tiene un peón que se puede mover en G6, así que vamos a inmovilizar al rey negro y vamos a dar un mate desde G1 con la dama. Oposición frontal. Oposición diagonal. Estos mates siempre nos los van a colocar como para que salto de caballo, para que no nos olvidemos. Ahora el rey no se puede mover, pero vamos a llevarlo a un pasillo. Ya hemos visto este esquema de mate donde le impedimos salir por la segunda fila y entra dentro del pasillo donde se le da mate. Aquí hay un peón blanco que se puede mover a G2, así que vamos a inmovilizar a este rey blanco, amenazándole mate con un beso de la muerte, y ahí está. ¿Por qué tiene un peón que se puede mover? No nos olvidemos, no es simplemente inmovilizarlo, porque si lo inmovilizamos y no hay que se pueda mover, lo ahogamos. Igual acá vamos a inmovilizar al rey negro, pero va a tener un peón, el peón de G5, que pueda moverse. En este caso, tenemos que darle un mate del pasillo. Yo dije movilizar, pero me había olvidado que el rey tenía F4. Pero igual hay el mate del pasillo, gracias a que la dama cubre E7. Así que ese fue un error, pero pudimos salvar la situación. No fue mala jugada, quizás mi mente me llevó intuitivamente a hacer esa jugada. A veces ya la intuición ya entra. Por eso los esquemas tienen que estar internalizados, porque por ahí cometemos un error, pero el error no es tan grave. Acá tenemos peones libres de las blancas, así que inmovilizamos al rey y le damos mate. Aquí inmovilizamos al rey y el peón libre de F3 permite el mate. Ahora acá, bueno, este es salto de caballo y el mate. Veamos, ya hemos hecho entonces el volumen 1, hemos hecho esos primeros 100 ejercicios. Vamos a un momentito detener la grabación porque me están llamando. Continuamos, vamos al volumen 2. Bueno, vamos a ir haciendo rápido aquellos esquemas de mate que ya conocemos. Aquí vamos, este esquema me estaba olvidando yo. Aquí es apoyar la entrada de la dama a D1. Me estaba olvidando de ese esquema. Ya lo hemos estudiado. Pero ven, los esquemas de mate se olvidan. Algunos se recuerda uno muy bien, pero otros se olvidan rápidamente. Y siempre voy jugando pensando si no lo voy a ahogar. Eso es muy importante. Ok, estamos haciendo los esquemas de mate estamos practicando los esquemas de mate, pero voy a empezar a decirlo. Oposición frontal y beso de la muerte. Oposición frontal, oposición diagonal y beso de la muerte. Salto de caballo y nuevamente beso de la muerte. Bien, vamos a decirlo para no aburrirnos un poco. A ver, oposición diagonal y beso de la muerte. Oposición diagonal y beso de la muerte. Oposición, no, salto de caballo y beso de la muerte. Aquí no puedo ir a G3 porque el peón cubre, así que vamos a ir a una oposición diagonal y beso de la muerte.
Vi que era una posición diagonal y tuve que haber dicho posición diagonal y no lo dije. El salto de caballo. Vamos. Esquema de mate. Bueno, vamos a ver cómo damos mate acá. Interesante. Interesante. Vamos a pensar un ratito porque estoy viendo qué se puede hacer. Tenemos que hacer 2 jugadas para dar mate. Solo 2 jugadas, nada más. Bien, esto va a ser. Vamos a colocarlo en Suxo. Pero vamos a ver si podemos colocarlo en Suxo. Pensaba colocar el rey en D5, pero me olvidé que tiene H8 y ya no habría mate. Ah, sí, hay mate o no. Sí, hay mate. Hay mate. ¿Por qué? Porque justo el alfil va a cubrir 2 casillas que son claves. Bien, vamos a hablar sobre este mate. Este se llama encajado, pero es un encajado no frontal, sino diagonal. El rey que está en E5 va a D5. Una vez en D5, tenemos nosotros la amenaza de mate dama C6. Y fíjense que apoyado con el rey, la dama cubre casi todas las casillas, excepto la casilla E7 y D8, que es justamente el alfil el que está cubriendo esa casilla. O sea que si se mueve el peón, hay mate con dama C6. Si no se mueve el peón, el rey tendría que moverse y solo tiene una casilla, que es la casilla E8, y ahí la dama desde C5 iría a E7 y sería un mate del beso de la muerte. Este es el mate encajado. Sí, que creo que este es uno de los videos que he explicado sobre los esquemas de mate. Entonces vamos a colocar acá dama de 5 y si no está, no lo encuentran, me avisan. Voy a hacer uno aquí, sí sería directamente dama de 7 mate. Un beso de la muerte. Luego lo podemos ver. Bien acá. Vamos a amenazar un mate con un beso de la muerte. Pero al mismo tiempo vamos a darle la oportunidad de que vaya al pasillo. O sea, si el rey no quiere moverse y se mueve la torre, le doy el beso de la muerte. Y si el rey se mueve, tendría solamente H6 y entonces la dama va hasta H8 y le da mate porque el peón de F4 estaría formando junto con el rey un pasillo bastante largo del cual no puede escapar el rey negro. Aquí, oposición diagonal. Oposición frontal para obligarlo a un pasillo que junto con la dama podrían hacer un pasillo muy largo, fíjense. Oposición frontal de nuevo es parecido al anterior, pero simplemente con colores cambiados. Acá oposición diagonal. Fíjense que muchas veces la oposición diagonal aparece con la fila o con la columna. Acá es oposición frontal. Y hay que tener presente eso. Aquí. ¿Qué hacemos aquí? Es interesante. Quisiera mandarlo a un pasillo. Sí, vamos a mandarlo a un pasillo y la dama va a tomar en H5. Formar el pasillo es la idea. Acá oposición frontal. Salto de caballo. Salto de caballo. Oposición frontal. Aquí vamos a ver, tenemos que dar mate con las negras. Y bueno, el mate ya está dado, ¿no? Puede ser en F7 o en E7. Por tanto, hay que esconder el rey para que la torre blanca nos siga dando jaque. Simplemente vamos a esconder porque nos está dando jaque con la torre blanca. La torre blanca, para que no nos siga dando jaque, vamos a esconder el rey negro en A5.
Y ahora que cubre la casilla F7, nosotros con la negra, con la dama, vamos a ir a E7 y le damos mate igual. Este es diagonal. Oposición diagonal, mate, salto de caballo. Ok. Oposición frontal, llevándola a un pasillo bastante largo. Aquí. Vamos a obligarlo a jugar al negro a la casilla H4. Y junto con el rey vamos a darle un beso de la muerte, un mate de beso de la muerte. Este esquema ya lo hemos visto. Aquí vamos a formar un pasillo donde la dama puede entrar hasta E8. Hay que tener cuidado porque alguien puede comer, no, por es que el peón va hacia la casilla H1. F1, disculpen. Hay que tener cuidado con ese juego. Ahora aquí, parecido, bueno, es un esquema en el que hemos visto el que el rey apoya la entrada de la dama en E8. Aquí hay un jaque. El rey se tendría que mover porque está en jaque, cuidado. Solo podemos mover el rey. Pero el caballo está clavado, ojo. Entonces, al mover el rey a E3, vamos a formar un pasillo al que el rey blanco va a tener que entrar, porque no puede mover el caballo. Oposición diagonal. Cada vez se pone un poquito más complicado. Aquí vamos a formarle un pasillo suficientemente largo para que el rey negro entre y le demos mate del pasillo. Vamos a dar mate en casillas blancas. Vamos a obligar que se mueva el alfil para darle el mate en la última fila. O en la primera fila, como quieran verlo. Igual acá, otra vez, ese mate, en este caso la última fila, o la primera fila. Este esquema de mate ya lo hemos visto antes. Hacemos que el rey entre a un pasillo. Acá las negras tienen el peón de G5 para mover, por tanto lo que vamos a hacer es inmovilizar al rey un poco más, pero amenazando mate. Bueno, estaba ya inmovilizado, ¿no? Este salto de caballo. Pero movimos al rey para amenazar mate, oposición frontal. Frontal. Oposición diagonal. Estos son esquemas que hemos visto. ¿Qué es lo que más se repite? Oposición frontal. Siempre la posición frontal o salto de caballo, bueno, no siempre, pero en la mayoría de las veces está acompañada de un beso de la muerte, que es la idea de esos esquemas. Aquí es diagonal y beso de la muerte. Fíjense que tenemos que ir buscando eso. Por ejemplo, acá es diagonal, buscando esos esquemas para dar mate. En este caso hay un salto de caballo. Una oposición diagonal, disculpen, dije salto de caballo, pero el salto de caballo lo ahoga. Una oposición diagonal. El rey no puede tomar el peón ni ir a la columna G, por tanto tiene que ir a H3 y ahí va a recibir el beso de la muerte. Bien, vamos a ver acá. Está inmovilizado el rey negro, así que lo que vamos a hacer es mover nuestro rey para amenazar mate, ya que tiene un peón negro libre que puede mover. Siempre que veamos que tenga un peón también que se pueda mover, podemos aprovechar la inmovilización del rey contrario para amenazar un mate. Todos estos son, hemos hecho dos ya con frontales. Este salto de caballo. Aquí tenemos salto de caballo. Muy interesante cómo es que la aplicación va haciendo entrenar mucho estos tres, la oposición frontal, la diagonal y el salto de caballo, para luego aplicarlo. Aquí también se ha repetido bastante, la inmovilización y amenaza de mate con una pieza o un peón libre. Aquí es oposición diagonal,
con tal de que se nos internalice esto, acá frontal. Acá hay una oposición frontal. Tenemos una oposición frontal, pero esta oposición frontal lleva consigo un pasillo. Entonces el mate lo vamos a dar en H3, porque es un pasillo. Aquí tenemos también formar un pasillo, ya que hay la jugada A8 igual a dama, por ejemplo. Entonces necesitamos formar un pasillo bastante largo con el rey y el peón para tomar esa coronación. En esta situación vamos a amenazar un mate. Vamos a ver cómo lo amenazamos. Está muy interesante este juego. Vamos a pensar un poquito. Aquí nos gustaría dar mate en B. En B. En B8, pero no podemos llegar a B8. Y no podemos acercar al rey tampoco. ¿Por qué? Porque el peón de F5 controla E6. En principio me parecía que podríamos hacer dama D6, pero se escapa por C8. Tampoco podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es la pregunta. Podemos obligarlo a que el rey negro vaya a E8 para nosotros darle un mate en E7, y para ello tenemos que inmovilizar el peón de F5. Fíjense, bastante buena este esquema, bueno, este problema. Entonces vamos a llevar el rey de F7 a F6, inmovilizando el peón de F5, obligando al rey negro a ir a A8, y con la dama le vamos a dar, y apoyado por el rey, un beso de la muerte en E7. Bastante bueno este problema, para pensar harto. Bien, vamos a meterlo en un pasillo. El rey negro no puede ir a H5, así que tiene que entrar en el pasillo, y la dama desde H8 daría mate. Salto de caballo. Oposición frontal. Aquí, bueno, este esquema de mate donde nosotros obligamos al rey negro a entrar en un pasillo. Diagonal, no sé cómo se llama. Vamos a llamar formando un pasillo. ¿Listo? Frontal. Acá es un mate que generalmente lo damos en el borde, pero aquí lo dimos antes del borde. Las negras tienen un peón para mover, tienen un peón libre, así que inmovilizamos al rey negro amenazando mate. Tienen que mover obligatoriamente su peón y ya está. Aquí las negras pueden amenazar mate llevando el rey a C6. El rey blanco está inmovilizado, y a donde vaya se le va a dar un beso de la muerte. Bien, salto de caballo. Oposición diagonal. Oposición diagonal. Muchísimos de estos ejercicios. Frontal, oposición frontal. De nuevo, hay un peón libre, puede tanto avanzar como tomar, así que inmovilizamos. Está inmovilizado el rey, pero amenazamos mate en B2. Una vez que se mueva el peón, damos mate en B2. Está inmovilizado así el rey. Aquí lo vamos a llevar al rey blanco a que vaya a A1, pero veamos. No, claro, que vaya a A2, disculpen.
pero vamos, cuando lo lleve a A2 le vamos a dar un beso de la muerte. Fíjense, lo estamos obligando a ir a A2, debido a que B2 hay un peón y se puede mover. Interesante también ese. Vamos a decir aquí oposición frontal. Hemos visto este esquema, sí, solo que aquí, por ejemplo, está inmovilizado, tiene que mover uno de los peones y está en un pasillo, y el pasillo se puede aprovechar llevando la dama a H8. Hay que poder ver esto. La dama hacia atrás en diagonal es la jugada más difícil, no nos olvidemos, es la jugada más difícil. Aquí vamos a inmovilizar al rey, pero voy a movilizarlo acá, no acá. ¿Por qué? Porque aquí está cubriendo más casillas para dar mate. En este caso, por ejemplo, la casilla B2. Entonces, solamente puede mover el peón a B4, a A4. Entonces se llama B2. Sería mate. Parecido a unos mates que damos en el borde del tablero, pero acá no. Oposición frontal. Ok. Aquí, salto de caballo. Oposición diagonal. Vamos a ver cómo damos mate acá con las blancas. Interesante forma. ¿Cómo damos mate con la blanca en dos jugadas? Pero acá el rey blanco ya no puede intervenir porque está muy lejos. Tendríamos que... A ver, realmente está muy lejos. Quisiéramos hacerlo en encajado, pero no se puede. Acá no hay el rey. Vamos a obligarlo entonces. Vamos a obligarlo a jugar el rey. Y para obligarlo a jugar el rey, vamos a comer el peón. Ah, por eso es con el rey, fíjense. ¿Qué es lo que está pasando acá? El rey negro solo tiene una jugada. Rey A4. No tiene otra jugada. Porque está prácticamente encajado. Rey A4. Y si va rey A4, dama B4 es mate. Por tanto, tenemos que evitar que las negras puedan mover un peón. Uno de ellos. Es por eso que vamos a tomar este peón de F7 con el rey. Y ahora ya no hay peones que se puedan mover. Y le damos el beso de la muerte. Sí con alfil, pero fíjense que fue con ayuda del rey porque el rey fue el que tuvo que tomar ese peón. Bien, acá ya hemos visto este esquema. Ups, me olvidé de que tenían otro peón ahí. Bien, vamos acá. Ya yo estaba yendo para el esquema, pero me olvidé que tiene un peón que puede moverse. No se olviden, siempre pendientes de ese peón que se puede mover. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos dar mate en 2. Este fue un error que me va a costar caro. No sé si me va a costar caro. Vamos a amenazar el pasillo, ¿ok? Y con la dama le vamos a dar mate del pasillo, un pasillo largo. Bueno, 7 puntos menos. Dije caro, ¿no? Bueno, aquí es oposición diagonal y el mate. Ahí no vi por jugar rápido. Siempre digo por jugar rápido. Aquí el negro tiene muchos peones libres, así que aprovechamos la situación de inmovilizar al rey para darle un mate del pasillo. Podríamos inmovilizar, digo, pero en realidad no lo inmovilicé. De nuevo cometí otro error porque me olvidé que el peón de G5 cubre. Pero bueno, hay un mate del pasillo. Ese fue otro error mío. Tengo que ir aprendiendo de mis errores. Porque esos son los errores que uno comete, por ejemplo, jugando blitz. Tengo que aprender eso de mis errores. Acá es salto de caballo. No vi el peón, por ejemplo, que se podía mover. Tengo que tener un poco más de cuidado. Aquí vamos a amenazar un mate. Como el beso de la muerte, el rey va a tener que ir hasta H3 y ahí vamos a darle mate. Salto de caballo. Oposición diagonal.
Ok. Oposición diagonal. Acá vamos a amenazar dar mate con un beso de la muerte en cualquiera de las tres casillas. Lo siento. Bueno, acá directo. Acá vamos a intentar hacer un mate, a ver. Un mate de encajado frontal, fíjense. Los dos peones van a ayudar, porque los peones blancos están bloqueados, por tanto queremos que el rey vaya a C5, que sería la única casilla que puede ir, y la dama desde D5 puede dar mate cubriendo con rayos X el peón de B5. Oposición diagonal. Salto de caballo. Y acá vamos a obligar al rey. ¿Qué podemos hacer? Interesante jugada. Vamos a dar un mate con peón. Un mate con peón. Fíjense que el rey negro está inmovilizado. Entonces, lo que queremos es llevar el peón de G3 a G4 mate. Hay que sacar ese peón de ahí, obviamente. O amenazar comerlo y mate. Entonces, si yo muevo F3, F2 a F3, G4 por F3, me daría la oportunidad de hacer G3 a G4 y sería mate. Y si no come y mueve el peón desde H7 a H6, como con el peón desde F3, como G4 y es mate. Todo esto debido a que el rey negro está inmovilizado por la dama y el rey. Pero hay un problema, que estamos en jaque. No me había dado cuenta de eso. No puedo mover esto. Si yo quiero mover, me va a decir no porque está en jaque. Fíjense, no me va a dejar. No me di cuenta que estaba en jaque. Recién me estoy dando cuenta. Entonces tengo que sacar el rey. Es la única jugada. No existe otra jugada. O sea que esto es obligatorio. Mover el rey. Pero al mover el rey, y como está inmovilizado el rey negro, ha movido a H7 y se queda completamente encajado y solamente la dama tiene que ponerse enfrente para darle mate. Bien. Vamos al último. De nuevo amenazamos mate, está el rey inmovilizado, pero tiene el peón que puede comer en B4. Y ahora damos mate el beso de la muerte. Vamos para atrás, veamos. Ya hemos hecho entonces 2, volumen 1, volumen 2. Vamos al volumen 3. Vamos a ver, quizás podemos acabarlo todo hoy. Aquí vamos a inmovilizar al rey blanco porque tiene un peón suelto. Y vamos a dar un mate del beso de la muerte. Vamos a dar un mate característico que es un beso de la muerte en el borde, abajo. Aquí tenemos un salto de caballo. Dije oposición diagonal, pero era salto de caballo. Oposición frontal. Vamos a hacer un poco más rápido esto. Ya hemos visto este esquema. Lo estamos metiendo al rey negro en un pasillo. Ya, meter en un pasillo, en este caso, oposición diagonal, porque tiene, bueno, en realidad no es oposición diagonal, sí es una oposición diagonal, pero el rey está prácticamente encajado. Incluso, sí, vamos a hacer eso, porque tiene un peón suelto, y ese peón libre, mejor dicho, un peón libre, y ese peón libre permite hacer esta jugada. Oposición frontal. Ya hemos visto esto. Vamos a hacer la posición frontal y vamos a tomar el peón. En este caso no es un pasillo. Bueno, aquí vamos a tener cuidadísimo. ¿Por qué cuidado? Sucede que el peón va a coronar. Vamos a encasillarlo, pero vamos a encasillarlo así. Fíjense que es muy parecido a un esquema de mate donde la dama no está, en este caso en A8, sino está en H1. Entonces cuando yo muevo el rey a F4,
Entonces el rey tiene que moverse a H4 y le doy mate. Pero aquí si se va a H4 le voy a dar mate en H8. Lo que van a hacer acá las negras es quizás coronar, porque si coronan le como y entonces el pasillo es muy largo. En este caso no coronó, pero tenemos dama H8 que es mate. Frontal, bonito esos ejercicios para pensar, pero hay que pensar, no nos olvidemos. No, tenemos que automatizarlo, sí, pero ante todo pensar, porque si no estamos mirando todo el entorno podemos perder. Aquí vamos a meterlo en un pasillo y vamos a ir con la dama hasta A1. Aquí, como tiene un peón libre, vamos a inmovilizar al rey para que ese peón avance y con la dama tomando el peón se dé el beso de la muerte. Salto de caballo. Bien. Tiene peones libres que están yendo hacia la columna 8, blanca. Por eso es que inmovilizamos al rey y le damos el mate del beso de la muerte. Lo mismo acá, tiene un peón libre y movilizamos al rey y le damos el beso de la muerte. Ese ya esquema bastante conocido. Bueno, aquí las negras están dando jaque. Por tanto hay que sacar el rey para que sea jaque con la dama y cuando proteja con la torre damos un mate del pasillo. Aquí. Acá vamos a hacer un encajado, ¿o no? Sí, vamos a hacer un encajado, pero vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Por qué? Vamos a encajarlo de esta forma. Va a ser un encajado frontal. El rey va a ir a D6. Vamos a tener un encajado frontal. Va a cubrir estas salidas. La única posibilidad del rey negro es ir a D4. Y ahí vamos a hacer encajado frontal junto con el alfil. Digo única porque no hay más. Fíjense, el peón de A3 cubre B4. El alfil cubre B3. La dama cubre B2, C2, D2. Y también el alfil y la dama cubren D3. Por tanto, solo tiene D4, por lo tanto lo vamos a encajar de forma frontal. Ahí está, llevamos el rey hasta D6 cubriendo C5 y E5, el rey negro va hasta D4 y entonces le damos el encajado frontal desde E2 hasta D4 y es un encajado frontal. Bien, este es oposición diagonal. Ok, salto de caballo. Salto de caballo. Oposición diagonal. Salto de caballo. A mí me impresiona cómo es que hay tantas veces estos esquemas de mate. Estos tres, especialmente estos tres, de oposición frontal, oposición diagonal y salto de caballo. Me impresiona. Acá hay un peón libre, fíjense, entonces vamos a aprovechar que el rey esté inmovilizado para amenazar mate y darle mate en 2. Acá hay un mate en casillas blancas. Vamos a hacer una oposición, un salto de caballo, porque hay un mate en casillas blancas. Y ahora sí, el mate en casillas blancas. Aunque se coronen, no se puede salvar. Aquí vamos a hacer una... vamos aquí que está interesante. Vamos a hacerle un pasillo. Vamos a empasillar. Vamos a hacerle un pasillo, un pasillito. Vamos a colocarle en un pasillo y la dama va a poder ir a A3. Me costó ver A3 como el pasillo. Aquí tenemos un peón libre de las negras, por tanto podemos aprovechar ese hecho para amenazar mate e inmovilizar al rey negro. Aquí vamos a hacer una oposición frontal y al mismo tiempo le estamos empasillando, colocando en un pasillo. Y aquí está el pasillo que con la dama se hace largo.
salto de caballo. No hay peón. Vamos a hacer un pasillo entonces, nuevamente un pasillo. No hay un peón libre, así que lo vamos a empasillar. Vamos a colocar en un pasillo. Aquí oposición diagonal. Entonces, tenemos que ver cuándo hacer un pasillo, cuándo una oposición diagonal. Aquí vamos, tiene un peón libre, así que vamos a amenazar un mate del beso de la muerte. Y ahí está, base mate del beso de la muerte. Oposición frontal. Oposición frontal, pero amenazando un mate del pasillo, porque el rey está inmovilizado y al hacer el movimiento del rey se libera la posibilidad de que las negras muevan con el peón. Por eso es que no es ahogado. Oposición diagonal. Oposición diagonal. Fíjense que puede ocurrir tanto en la fila como en la columna, así que tenemos que estar atentos a eso. Oposición frontal. Salto de caballo. Aquí tiene un peón libre, así que vamos a aprovechar ese hecho de que el rey está inmovilizado, amenazar el mate del beso de la muerte y dárselo. Aquí vamos a amenazar un mate del beso de la muerte. Ok. No, vamos a hacer una posición frontal directa. Comemos el peón, el alfil y tenemos una oposición frontal. Estaba pensando algún otro mate, ¿no? Pero la oposición frontal es suficiente. Oposición frontal. Dama y rey en oposición frontal es muy bueno. Acá también oposición frontal, no. Aquí debemos hacer el pasillo. Estamos cubriendo con el alfil y la dama la casilla G3, por tanto se va a empasillar. Empasillar. Buscando el pasillo, vamos a ver. Aquí las blancas tienen el movimiento del peón, así que como está inmovilizado el rey blanco, vamos a aprovechar para amenazar el mate, mueve el peón, corona y le damos mate. Aquí tendríamos que empasillarlo. Vamos a colocarlo en un pasillo. Vamos a hacer que se... Aquí es oposición diagonal, simplemente. Aquí ya hemos visto este esquema cuando lo vamos a empasillar. Lo vamos a poner en un pasillo, colocando en un pasillo. Oposición frontal, porque este es el alfil no está afectando, así que no lo ahoga. Oposición frontal. Vamos a amenazar mate a sabiendas que tiene un peón que puede moverse, porque el rey blanco estaría inmovilizado. Y ahora ejecutamos el beso de la muerte, gracias al que el peón blanco está libre. Acá, oposición diagonal. En este momento. Hay que tener cuidado acá. ¿Por qué? Porque el peón de C puede coronar, y si yo pongo mi rey en C3, va a coronar con jaque. Y es muy probable que ya la partida sea tablas. Pero si como el peón pareciera que está ahogado, pero no, tiene A2, así que lo vamos a empasillar. Lo vamos a colocar en un pasillo. Ya vamos a colocar en un pasillo. Oposición diagonal. Hay que tener cuidado con eso. Aquí lo vamos a colocar en oposición frontal. Para un beso de la muerte. Bien. Salto de caballo. Oposición frontal. Este esquema de mate de colocar en un pasillo. Empasillar. Aquí hay un jaque que solamente se puede contestar comiendo con el rey.
Y uno se preguntará, ¿y ahora cómo damos mate? Bien, la clave está en que el peón de H6 puede comer el caballo de G5. Y una vez que haga eso, nosotros vamos a llevar la dama a H7, porque el peón ya no va a estar. Y lo hemos colocado al rey en un pasillo. O sea, al tomar la dama, él toma con el peón el caballo y entonces hemos colocado en un pasillo. Lo hemos empasillado. No me gusta mucho esa palabra. Aquí. Las negras tienen que comer la dama. Y si no la comen, está difícil que se pueda ganar. Y entonces vamos a encajar, ¿no? Encajado frontal, fíjense. Ese es el encajado frontal. Es un esquema de mate un poco más complicado de poder aplicar, pero hay que aprenderlo. Acá las negras tienen el movimiento del caballo, nos ha hecho jaque, y lo que vamos a hacer es obligadamente mover el rey. ¿Pero a dónde? Interesante. ¿A dónde? Tenemos que llevarlo a una posición en la que luego podamos hacerle un pasillo. Lo que vamos a hacer es llevarlo a A1, pero si llevamos a A1, sí, va a ser a A1. Interesante, este es muy, muy interesante. ¿Por qué? Si lo llevamos a A1, ya el caballo no puede atacarlo, pero el rey está cubriendo A2 y B2. Por tanto, si mueve el caballo, la dama en A2 es mate, pero si mueve el peón de B4 a B3, entonces el mate va desde C4 a C5. Muy bonito mate, fíjense. Mueve el peón. Esta era la jugada crítica. Saber dónde se va a dar el mate, ya que el rey está cubriendo A2, B2, el mate es en C5, fíjense, no hay quien detenga a esa dama. Bueno, acá hay un peón que está libre, por tanto podemos aprovechar esa situación y amenazar mate a un rey que ha estado inmovilizado. Acá tenemos un jaque, y entonces vamos a amenazar un mate del pasillo, un mate del pasillo, porque ahora el pasillo es bastante largo, fíjense, el peón y el rey forman un pasillo largo, y en esa situación lo que vamos a hacer es un beso de la muerte con la ayuda del peón de C2. Aquí vamos a hacer una oposición frontal, lo más sencillo. Oposición frontal, para que no nos olvidemos, oposición frontal, ¿no? Aquí vamos a aprovechar que el rey está inmovilizado para amenazar un mate del beso de la muerte. Ok. Aquí, salto de caballo y el beso de la muerte. Bien, acá, oposición diagonal y el beso de la muerte. Bien, siempre eso, ¿no? El salto de caballo y el beso de la muerte. Ese es lo que más se ve, es eso, la posición frontal, la posición diagonal y el salto de caballo, para que nosotros nos mentalicemos. Hay otras, sí hay otras, como por ejemplo este, que es un pasillo, que es una retirada de la dama diagonal hacia atrás, que como dije antes es muy difícil de ver, es complicado de ver. Aquí vamos a encasillar frontalmente. Bueno, encajar frontalmente. Para ello el rey lo vamos a llevar a D7, obligando al rey blanco a ir a E5, y ahí lo vamos a encajar frontalmente. Es un encaje frontal, fíjense. Encaje frontal, no nos olvidemos. Acá lo vamos a colocar en un pasillo. Y ya está. De nuevo, este es un esquema de mate en el cual el mate ocurre justo, no justo enfrente, sino en un diagonal, porque hay un peón traidor. Acá es
llevarlo a un pasillo, fíjense, no es ir a la oposición frontal, sino ir al salto de caballo, porque la fila 4 está cubierta por la dama, por tanto el rey negro se tiene que empasillar, tiene que formarse el pasillo. Lo vamos a colocar en un pasillo. Aquí es oposición frontal, sí, eso es definitivamente cierto. Aquí oposición frontal. Aquí vamos a colocar en un pasillo al rey blanco. Vamos a colocar en un pasillo largo al rey blanco con una oposición frontal. En realidad es una oposición frontal, ¿no? El peón de H4 resulta ser un peón traidor. Pero bueno, si no hubiéramos hecho mate del pasillo. Oposición frontal. Acá salto de caballo. Estoy siempre revisando que no haya... Acá lo vamos a colocar en un pasillo. Lo vamos a colocar en un pasillo. Un pasillo bastante largo. Ya. Aquí salto de caballo. Bien, salto de caballo ahora. Oposición frontal. Vamos a ver. ¿Qué dice? Sí, oposición frontal, porque lo vamos a colocar en un pasillo. Oposición frontal para que se forme un pasillo. Ya, y aquí vamos a obligarlo a ir a E8 y junto con la dama y el alfil, el rey haciendo un muro, le vamos a dar el mate. Ya que no tiene un peón libre. Si no hubiera sido un encaje frontal. Oposición diagonal. Aunque hubiera tenido un peón, igual se pierde. Acá, este esquema lo hemos visto, es colocar en un pasillo, empasillar. Ya, colocar en un pasillo, oposición frontal. Vamos a hacerle un pasillo, ¿no? Mejor que salto de caballo. Hacer un pasillo, en vez de colocar en un pasillo, hacer un pasillo, creo que está más bonito. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Estamos buscando... ¿Qué es lo que estamos buscando? Interesante. El caballo blanco se puede comer. Si yo protegiera el caballo blanco con el rey, la única jugada posible de las negras con sus peones sería mover los peones, porque todas las otras jugadas del rey estarían cubiertas, fíjense. El caballo cubre D4, D3, la dama cubre toda la fila 3 y F5 y F4, y el rey va a cubrir D5, E5, entonces tiene que mover el peón, y acá hacemos un estilo de mate del gancho. Qué interesante, muy bonito, estilo de mate del gancho, pero yo le he llamado a este encaje frontal, porque es la dama, no es una torre, sino es la dama, entonces voy a llamar encaje frontal. Acá tenemos una oposición frontal, se evita el mate del jaque de la muerte, pero no en G2. Acá tenemos un peón libre, por tanto aprovechamos la situación para amenazar un mate del beso de la muerte. ¿Okay? Bien, acá el rey el rey blanco está casi encerrado, pero lo vamos a encerrar completamente. Bueno, no completamente porque va a tener A4, pero A4 dama B3 apoyada con el peón es mate. Y si coloca el peón, igual. Nosotros tenemos un encaje frontal. Acá hay un jaque por parte de las blancas.
Así que puedo comer el peón o puedo mover mi rey a F8, a F7. ¿Qué pasa si va a F7? Necesito saber eso. Necesito ver si podemos dar un encaje frontal. Vamos a ir a F7. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un encaje pero diagonal. Vamos a llevar la dama hasta E4 con el apoyo del peón de D5 y vamos a encajar diagonalmente al rey blanco, ya que la casilla G5 estaría cubierta por el peón y la casilla F6 cubierta por el rey que va a estar en F7. Se puede mover cualquiera de dos peones y aquí está el encaje diagonal que yo había hablado, encajado diagonalmente. Aquí hay un peón libre, por tanto aprovechamos la situación para que inmovilizar al rey negro y al mismo tiempo amenazar un mate del beso de la muerte. Bien. Aquí también lo tenemos todo inmovilizado, más o menos. Entonces necesitamos ver cómo vamos a inmovilizar a este rey. Bueno, no lo podemos inmovilizar. Pensemos un ratito. Tenemos dos opciones de mover el rey a G4 o a F4. Si lo muevo a G4, entonces tiene dos opciones el negro. Tiene solamente la opción H2 y H1, porque todas las otras casillas están cubiertas por alfil de dama, y la dama puede ir ahora a H3 y dar mate, ya que el alfil cubre justamente G1. Este mate, muy bonito mate, hay que tenerlo en mente. Acá, en realidad, tengo que hacer una oposición diagonal. Casi me olvido. Por tantas piezas uno se puede olvidar, no se olviden. Acá hay una pieza que está un peón que está libre a tomar en cuenta. Entonces vamos a hacer un encaje diagonal. Para ello vamos a llevar el rey hasta la casilla F7. El rey negro está inmovilizado con esa jugada. Solo puede mover el peón y aquí viene el encaje diagonal. Fíjense que la casilla C7 está cubierta por un peón traidor y la casilla D6 cubierta por el alfil blanco. Entonces este es el encaje diagonal. Aquí lo vamos a colocar en un pasillo, puede ser. No, vamos a colocar en un pasillo, pero vamos a tomar el peón para inmovilizar al rey blanco, ya que tiene peones libres y al mismo tiempo amenazar un mate del beso de la muerte, diagonal. Oposición diagonal. No nos olvidemos de este tipo de mates. Y bien, ya hemos hecho el volumen 1, 2, 3. El volumen 2 tengo un error que tengo que corregir. El próximo entrenamiento lo voy a corregir. Y haremos estos 18 más del volumen 4 y terminamos el nivel 2. Ok, aquí tenemos un salto de caballo. Salto de caballo con mate, salto de caballo. Luego una oposición diagonal. Aquí vamos a formarle un pasillo. Ya tenemos la torre controlando toda la columna A. El rey va a controlar las casillas C5, C4 y C3. Y la dama va a dar el mate como un pasillo, pero es como una escalera también, ¿no? Mate de la escalera. Dama a B1, mate. Acá tiene peones libres, pero tenemos que ver si no el jaque no nos perturba. No nos perturba. Vamos a amenazar mate en la casilla blanca. Y aunque corone una dama, no puede proteger esa casilla blanca.
Aquí vamos a colocarla en un pasillo muy largo. Un pasillo muy largo, que inclusive la dama puede entrar. Fíjense el pasillo aquí con la dama, es bastante largo, desde G3 hasta G7, ¿no? Un pasillo muy largo. Difícil de escapar. Oposición frontal para un beso de la muerte. Oposición frontal. Aquí el alfil impide que el rey pueda avanzar. Y acá le hemos hecho un pasillo. Vamos a hacer aquí una oposición diagonal. Una oposición diagonal. Aquí una oposición frontal. Pero la oposición frontal tiene que ser... No, es un salto de caballo, disculpe. Oposición frontal estaba diciendo, pero es un salto de caballo para hacerle un pasillo. Vamos a hacerle un pasillo. Ok. Aquí salto de caballo. Bien. Salto de caballo. Nuevamente. Bien. Aquí. Vamos a inmovilizar el rey negro, amenazando mate y con un peón libre, cosa que cuando mueve el peón le damos el beso de la muerte. Oposición diagonal. Aquí lo vamos a colocar en un pasillo. Más que un pasillo, va a ser un mate con el rey y la dama en G1, ya que tiene otras piezas. En realidad ese rey estaría inmovilizado, el rey blanco, y el mate viene en G1 con la dama y el rey apoyándolo. Oposición diagonal. Y veamos el último de este volumen 2. Un salto de caballo para dar un mate, tanto puede ser en B1, pero si mueve el peón, en B2. En este caso en B1. Ok, vámonos para atrás. Y ya hemos hecho todo el nivel 2. Hemos hecho el volumen 1, volumen 2, donde he cometido un error. El volumen 3, el volumen 4. Mañana voy a hacer el nivel 3 y el nivel 4 y al mismo tiempo revisar el error del volumen 2 y nos vamos a ir a reeditor. Vamos a ver cuántos podemos hacer de ahí. Y pues nada, espero que hayan disfrutado de este entrenamiento. Nos vemos en nuestro siguiente entrenamiento de mate en 2. Chao, chao.